prácticamente se interrumpe por el aumento menor, ¿no? Entonces la hoja superior se une a quién, la hoja superior a quién se une, al ligamento falciforme, y la hoja inferior al aumento menor. ¿Bien? Eso sí igual es importante, especialmente para reconocer. Bien, los ligamentos coronarios a sus extremos se unen y nos van a formar ¿qué ligamentos? Los triangulares, ¿no? Y los ligamentos triangulares, ¿cuál es más largo? El izquierdo. ¿Ya? El ligamento triangular izquierdo que podemos observar en esa imagen de allá es el más largo en relación al derecho. ¿Bien? Ahora vamos a pasar lo que es al otro ligamento, que es este de acá, es el ligamento falciforme. ¿Ya? ¿Quién es más grueso? ¿El ligamento coronario o el ligamento falciforme? ¿Cuál es más grueso? No, el coronario es el ligamento más grueso, ¿ya? Porque prácticamente se describe que el ligamento falciforme es translúcido, ya es delgadito. Entre sus capas que se va a encontrar venas portas accesorias, vasos linfáticos, plexos, ¿no? Entonces varios vasitos se va a encontrar, pero prácticamente este ligamento llega a ser translúcido, es muy delgado. Hay algo especial sí que hay que tomar en cuenta, que este ligamento falciforme no lo va a unir únicamente al diafragma, sino también lo va a unir aquí, a la pared anterior del abdomen. ¿Ya? Presenta tres bordes, un borde superior, que es llamado también lo que es el borde diafragmático, un borde posterior inferior, que es el borde hepático, donde están esas líneas blancas, y un borde libre que está bajito, ¿no? Que va a estar en relación a lo que es con el ligamento redondo. Como podemos observar ahí, el borde superior o anterosuperior, o también llamado el borde diafragmático, miren desde dónde parte. Parte desde el ombligo y donde termina uniéndose a nivel de la hoja superior del ligamento coronario. ¿Ya? Ese es su trayecto. Ahora, en relación a lo que es al borde posterior inferior, el borde hepático, donde están esas líneas blancas, miren cómo se extiende desde la hoja superior del ligamento coronario hasta la escotadura del ligamento redondo, ¿ya? Y por último tenemos ahí lo que es el borde libre, el cual va, como dice su nombre, ¿no? Es libre, pero va a estar en relación con un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento libre? ¿Cómo se llama ese ligamento? El ligamento redondo. El borde libre está en relación con el ligamento redondo del ligamento fuerte. Ya, el ligamento redondo. Ahí, como podemos observar, este borde libre se va a extender desde el ombligo hasta la escotadura del ligamento redondo. ¿Ya? Entonces es por eso que el ligamento falciforme sí es importante, pero el más especial en este caso sería el ligamento coronario. ¿Ya? Vamos a pasar por favor a la otra diapositiva. Vamos a hablar en relación al epitrono, también conocida como el aumento menor. ¿Ya? El aumento menor presenta caras, ¿no? Presenta una cara posterior que va a formar parte de lo que es la bolsa mental, y una cara anterior, que es esta de aquí, que va a estar directamente en relación con la cara visceral del hígado. Sin embargo, lo que es importante del aumento menor llega hacia sus bordes y presenta un borde hepático que podemos ver ahí arriba, que va a iniciar a nivel de la fisura del ligamento venoso y se va a expandir hacia sus lados. Y como ustedes recordarán, ya les había mencionado que la hoja inferior del ligamento redondo se unía, ¿no?, al aumento menor. Entonces, a este nivel llega a ser su unión. Y sus hojas a este nivel se separan como un librito para continuar ¿con quién? Con el peritoneo del hígado. ¿Ya? Tenemos lo que es un borde diafragmático, que aquí no lo podemos ver. ¿Ya? Un borde gastroduodenal, pese a que diga gastroduodenal, prácticamente este aumento menor se va a extender desde la parte del esófago abdominal, ¿no? Desde ahí cruza lo que es con la curvatura del estómago, alcanza lo que es la porción superior del duodeno, ¿no? Y va a presentar a este nivel tres porciones que enseguida vamos a mencionar. De todos estos tres bordes, el más especial llega a ser el borde libre. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es especial el borde libre? Exacto, tiene el pedículo hepático, pero además de eso llega a ser el ingreso ¿a quién? Al hiato de qué? De mismo, ¿no? Entonces es por eso que es muy importante. Siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a continuar con el aumento menor y como ya les había anticipado, presenta porciones. Aquí vemos lo que es a nivel del esófago se encuentra la porción más densa, es decir, la porción más gruesa. ¿Bien? Y en la clínica se van a encontrar ciertas ramas, como por ejemplo la rama hepática de la arteria gástrica izquierda y ramas hepáticas en el global. ¿Bien?
Conforme va descendiendo, esta hoja se va haciendo mucho más delgada, ¿no? Y en ahí va a formar un ligamento, que es el ligamento hepatogástrico, porque no solo parte del hígado al estómago. El otro ligamento llega a ser el ligamento hepatoduodenal. Y este ligamento sí es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el pedículo hepático, ¿ya? Porque este ligamento se encuentra ¿dónde? Cerca del borde libre del aumento menor. Ahora, nos dice ahí la literatura que prácticamente el aumento menor no puede alcanzar solo aquí, sino el aumento menor puede expandirse más allá de su límite de borde libre, ¿no? Y a estos pliegues se les ha dado también sus nombres. Por ejemplo, aquí tenemos otro pliegue que es el pliegue duodenal inferior, que es aquel pliegue omental que se va a expandir más allá del borde. Incluso este aumento menor puede alcanzar parte del aumento mayor, es decir, alcanzar hasta acá por debajo, ¿no? Y a ella se la va a llamar como el pliegue ciso-duodenal omental, ¿no? Entonces, solamente eso. Pero de todo esto, lo más importante es el ligamento hepatoduodenal, porque ahí se encuentra, ¿qué? El pedículo hepático. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bien, de todo esto sí es importante saber, y vamos a empezar lo que es con el porte hepático. El porte hepático recibe varios nombres, ¿ya? Uno de esos es el pedículo hepático, el hilo hepático, el pedículo de Gleason, y algunos autores dicen que es mal llamado triada portal. Porque triada portal, ¿qué significa? Triada, 3, ¿no? Pero el porte hepático no está formado únicamente por 3 estructuras, ¿ya? Es por eso que dice y discrepa la literatura de que está mal llamada triada portal, porque prácticamente el porte hepático no solo la conforma lo que es la vena porta hepática, la arteria hepática propia y un conducto biliar, que sería en este caso el conducto hepático común. No solamente los 3, sino también ese nivel encontramos lo que son nódulos linfáticos y ciertos nervios, ¿bien? Sin embargo, cuando ya hacemos referencia a triada portal, la triada portal está formada por la vena porta hepática, la arteria hepática propia y un conducto biliar, que sería el conducto hepático común. ¿Bien? Solamente eso. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar explicando en relación a lo que es a la vena porta. ¿Ya? ¿Qué es un sistema porta? ¿Alguien sabe? Porque es fácil llamar vena porta hepática, ¿no? O sea, es bien famosa lo que es la vena porta hepática, pero hacerles conocer que el sistema porta no únicamente se encuentra a nivel del hígado, también tenemos el sistema porta renal y a nivel pituitario, ¿ya? Entonces, siguiente, por favor. Ya, ¿qué es un sistema porta? Para que entiendan, la secuencia normal que nosotros conocemos y lo que nos han enseñado es que las arterias que salen del corazón se vuelven pequeñas, se vuelven arteriolas, estas se capilarizan, ¿no? Para formar vénulas y finalmente así una vena, ¿no? Es así como normalmente nos han enseñado. Eso es la secuencia normal de la circulación. Pero en un sistema porta esto se interrumpe, no pasa esto, ¿ya? En un sistema porta lo que pasa es que la arteria que sale del corazón ya se vuelve una arteriola, esa de acá se capilariza y miren, entre los dos capilares se encuentra un vaso recto. Y la vena porta en el sistema porta hepático llega a ser ese vaso recto, ¿ya? ¿Es por qué un vaso recto? Porque nos va a comunicar dos plexos capilares. El plexo capilar del tubo digestivo, del vaso, del páncreas, etc., con el plexo capilar del hígado. Es por eso que es una vena porta hepática, ¿ya? O el sistema porta hepático. Y miren, arteria, arteriola capilar, vaso recto, que puede ser una arteria vénica, en este caso será la vena porta, ¿no? Y se vuelve lo que es el capilar, vélula, vena, ¿no? Entonces, esto de acá es un sistema porta. Bien, siguiente, por favor. Para poder entender un poquito más de esto, veamos que el primer plexo capilar, ¿dónde se encuentra lo que es a nivel del tubo gastrointestinal, ¿no? También lo que es en la parte del vaso, del páncreas y de la vesícula biliar. ¿Qué nos va a transportar el primer plexo capilar? Nos va a transportar nutrientes, nos va a transportar tóxicos, nos va a transportar hormonas en relación al tubo digestivo, ¿ya? Pero del vaso, ¿qué va a recoger? Eritrocitos muertos, viejos, ¿no? O sus productos de degradación. Del páncreas nos va a recoger, ¿qué? Hormonas, en este caso, ¿cuál será? La insulina, por ejemplo, ¿ya? Las vías biliares nos va a recoger lo que son las sales, el agua y el colesterol. Entonces, esa es la función del primer plexo capilar, que se encuentra ¿dónde? A nivel del trayecto del tubo gastrointestinal, vaso, páncreas y vesícula biliar.
Luego, miren cómo ahí se encuentra un vaso recto, y esa es la vena porta. Y la vena porta, ¿qué hace? Que todo lo que ya se ha recogido, tiene que hacer alcanzar a otro plexo, y este plexo se encuentra a nivel hepático, ¿bien? Y ese plexo, como dice aquí, no se encuentra a nivel del sinusoide hepático, y como podemos observar, su dirección es unidireccional, es decir, solamente va en una dirección. Y lo importante es que normalmente sabemos que la vena cava no tiene presión, su presión es igual a 0 milímetros de mercurio, pero la vena porta sí tiene una presión de 9 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Miren todo lo que tiene que transportar, ¿no? Y va en una dirección ascendente. Bien, siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora sí a la vena porta. Y recordemos que el hígado recibe sangre por dos vasos. Una es la arteria hepática propia y otra será la vena porta hepática. Bien, la vena porta hepática sí es especial en este sentido cómo está formada y varía su formación, ¿no? Porque miren, aquí podemos ver que se encuentra formada lo que es por la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Eso es lo que normalmente nos han enseñado y es lo que normalmente se ve. Pero puede ser que exista casos en los que la vena porta no se forme de esta manera. Se puede formar por la unión de tres vasos, que sería la mesentérica superior, lo que es la mesentérica inferior y la vena esplénica, ¿no? Son las dos maneras en las que la vena porta llega a formarse. Esta va a ascender en su trayecto, como podemos observar ahí en la imagen, recibe varios tributarios, ¿no? Hay la gástrica derecha, la izquierda, y etcétera, y va ascendiendo. Y cuando ya llega al pedículo hepático, la vena porta se divide en dos ramas, ¿no? Una rama derecha y una izquierda. Ahí podemos observar, y lo especial de la rama derecha es que nos va a recibir lo que es una vena. ¿Qué vena será? ¿Qué vena va a drenar en la rama derecha de la vena porta hepática? Y eso se pregunta en todo lado igual. Es especial, la vena cística. ¿Ya? La vena cística drena en la rama derecha de la vena porta hepática, como podemos observar ahí, ¿ya? Sin embargo, en su trayecto, esta rama derecha nos va a dar colaterales para el lóbulo caudado y el cuadrado, perdón, y en especial lo que es la rama izquierda de la vena porta hepática va a recibir también o va a tener colaterales, en este caso también será para el lóbulo caudado, cuadrado, pero como podemos observar ahí arriba, también se fija lo que son los ligamentos, ¿no? Ese es el ligamento venoso de Arancio, como podemos ver ahí arriba, ¿ya? Como ejemplo. Siguiente, por favor. Vamos a pasar, nos vamos a quedar hasta acá, porque es necesario hablar en un sentido, en un solo trayecto. ¿Por qué? Porque a la final todos estos vasos van a terminar conduciéndose a otro vaso dentro del lóbulo hepático, ¿bien? La arteria hepática propia, ¿rama de quién es? ¿De qué? De la común. ¿Y la común de quién es? De la aorta abdominal, ¿no ven? Del tronco celíaco, de la aorta abdominal. Siguiente, por favor. Ya, vamos a hacer un recuerdo de la aorta abdominal. Esta es la aorta abdominal y tiene lo que son varias ramas. Tiene ramas parietales y viscerales. Ya, las parietales es fácil, es todo aquello que se va a la pared, ¿no? Por ejemplo, ahí arriba podemos ver lo que son las arterias frénicas, inferior en este caso, hacia los costados vemos cómo se están extendiendo lo que son las arterias lumbares y por último, la que va en la parte media, a nivel de L4, llega a ser la arteria sacromedia. Esas tres arterias son las arterias o las ramas parietales de la aorta abdominal. Lo que importa para esta clase llega a ser la rama visceral y esta va a presentar 6 ramas, ¿no? 3 en la parte media y 3 hacia sus laterales. En la parte media, ¿qué nos va a dar hacia arriba? Lo primero que podemos observar ahí es el tronco celíaco, ¿no? Y como podemos observar ahí, para la clase de días este sí es importante, el tronco celíaco nos va a dar una rama. ¿Puedes volverte a la diapositiva anterior? Ya. Aquí podemos observar, miren, este es el tronco, este es acá es el tronco celíaco, ¿no? Y miren, 3 ramas. ¿Qué arteria es esta de aquí? La pequeñita. Es la arteria gástrica izquierda, ¿ya? Esta arteria, por favor, tómenlo en cuenta. Bueno, un poco vamos a ver por qué es importante, porque nos va a dar una rama también, una rama hepática. Ya, esta de aquí, ¿qué arteria es? La esplénica, ¿no? Y esta de acá, la hepática común. Miren cómo la hepática común está saliendo del tronco celíaco, hace su trayecto y nos da otra arteria. ¿Qué arteria es esta de aquí?
la gastroduodenal. Y cuando nos da la gastroduodenal, esta de acá ya no se denomina arteria hepática común, ¿cómo se denominará? Arteria hepática propia, ¿no? Y esta arteria hepática propia es la que va a formar parte del pedúnculo hepático, en este caso parte de la tríada portal. Bien, y vemos ahí cómo la arteria hepática propia asciende y en su ascenso y un poquito inferior a la bifurcación de las ramas de la vena porta hepática, nos da dos ramas igual, una rama derecha y una rama izquierda. ¿Cuál de estas ramas es importante y por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué rama es importante para empezar? La rama derecha, ¿ya? La rama derecha es muy importante, ¿pero por qué? ¿Nos va a dar qué? La arteria cística, ¿ya? Esta nos va a dar la arteria cística. Miren cómo de la rama derecha está saliendo la arteria cística. Y esta es igual pregunta, se pregunta en todo lado, se pregunta, es muy importante. La arteria cística es rama de la rama derecha de la arteria hepática propia, pero da la casualidad que la arteria cística no puede salir únicamente de la rama derecha, sino también de donde puede salir directamente de la arteria hepática propia, pero frecuentemente de dónde sale, de la rama derecha. ¿Bien? Además de que nos dice que las ramas de la arteria hepática propia se caracterizan porque nunca se bifurcan hasta entrar al parénquima, no es decir, hasta entrar al riñón. Sin embargo, la derecha puede dividirse primero la cística, ingresar luego y ahí nos da lo que son ramas, en este caso será para el lóbulo derecho. En el caso de la rama izquierda, nos va a dar ramas colaterales para el lóbulo izquierdo, el caudado y el cuadrado, ¿no? Entonces, es muy importante en este caso y nos habla de arterias hepáticas accesorias, ¿no? Porque nos dice, por ejemplo, la arteria gástrica izquierda que yo les decía que es esta de aquí, ¿no? En su trayecto asciende y nos da ramas hepáticas. Y esta rama hepática en algún momento sí se puede llegar a sustituir lo que es a la rama izquierda de la arteria hepática propia. En este caso, por ejemplo, la arteria mesentérica superior, lo propio. En su trayecto, la mesentérica superior nos da también ramas hepáticas. Y puede llegar a sustituir ¿a quién? A la rama derecha de la arteria hepática propia. ¿Ya? Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, ya hemos hablado de la vena porta hepática, de la arteria hepática propia. Ahora vamos a pasar a la vena hepática. ¿Ya? De la vena hepática, miren aquí cómo vemos. ¿Esto qué será? ¿Quién sabe? Estos dos de aquí. Esta es la rama que está entrando lo que es el lóbulo hepático, la rama de la vena porta hepática, y esta es la rama de la arteria hepática propia, ¿no? Vena porta hepática, arteria hepática propia. Y miren cómo los dos están llevando sangre al hígado y los dos desembocan por un conducto en común, ¿no? Van a llegar lo que es a la parte media, que es la vena central, para finalmente, como vemos ahí, están ingresando estos dos vasos al lóbulo hepático, van a drenar toda esa sangre que han traído, van a mandar a la vena central o intralobular para finalmente que alcancen a las venas sublobulares. Y la vena sublobular se une con otra vena sublobular y otra vena, y así como la finalidad de que de formar las venas hepáticas, ¿ya? Nos forman lo que son las venas hepáticas mayores, y estas son tres, la derecha, intermedia y la izquierda, pero puede ser que la intermedia no esté y únicamente el paciente tenga una vena hepática derecha o izquierda, nada más. Sin embargo, pueden formarse venas hepáticas más pequeñitas, ¿no? Donde su diámetro puede alcanzar apenas 0.5 a 5 milímetros, y estas son las venas hepáticas menores, que pueden alcanzar a ser hasta 20, ¿ya? Y una especial, por ejemplo, ahí lo describe su texto, es la vena hepática menor para el lóbulo caudal, ¿ya? La característica de las venas hepáticas menores es que estas siempre van a drenar por debajo de las mayores. Bien, siguiente, por favor. Ya, vamos a empezar ahora con la vía biliar, ¿no? Porque nos falta hablar del conducto hepático común, ¿ya? La vía biliar va a estar formada lo que es a nivel del lóbulo hepático, y como podemos observar ahí arriba hay células, ¿no? Estas son las células lobulares, y miren que entre cada célula lobular hay canalículos biliares. Esto, conforme van descendiendo, se van uniendo y hacen conductos más gruesos, y se van a denominar como conductos biliares intralobulares, porque aún siguen dentro del lobulillo. Estas salen hacia el espacio periportal, porque ese de azul es la vena porta hepática,
y nos van a formar finalmente lo que son los conductillos biliares periportales. Y estos conductillos biliares periportales se unen para finalmente así formarnos ¿qué? El conducto biliar. Al menos 3 conductos biliares de estos nos van a formar una rama, sea derecha o izquierda, del conducto hepático común. ¿Bien? Esto es la vía biliar a nivel intrahepático, porque aún no hemos salido fuera del hígado. ¿Ya? Siguiente, por favor. Miren cómo ya estamos saliendo ahora sí ya del hígado, ya esto ya corresponde a la vía biliar extrahepática, ¿no? Lo importante de esto es la formación de su vía principal, ¿no? Y la vía accesoria. La vía biliar principal va a estar formada especialmente por 2 conductos. ¿Cuáles son? ¿Sabe? ¿Quién sabe? Exacto, el conducto hepático común y el conducto colédoco. Y algo para no olvidarse, sí, es que la vía biliar principal es todo lo que va rectito. Todo lo que ven recto ahí es la vía biliar principal. Y todo lo que se está desviando es la vía biliar accesoria, ¿ya? Como se dan cuenta, la vía biliar principal va a lo que es, se une lo que son las 2 ramas del conducto hepático, de derecha e izquierda, para formar lo que es el conducto hepático común. Hace su trayecto y en su trayecto sale otro conducto, que es el conducto cístico, que va a tener su reservorio, que es la vesícula biliar. El conducto cístico y la vesícula biliar es la vía principal, bueno, es la vía biliar accesoria, ¿no? Porque se está desviando. Ahora vean cómo el conducto hepático común, tras que sale el conducto cístico, se continúa con otro conducto, y este ya es el conducto colédoco, ¿ya? Vamos a empezar hablando con la vía biliar principal. Lo especial es que todo su trayecto va a medir al menos 8, incluso ya habla de 9 centímetros, ¿ya? Y eso se debe a que el conducto hepático común mide el conducto hepático común mide de 4 centímetros aproximadamente, incluso 3, y el conducto colédoco llega a medir 5 centímetros, ¿ya? Su diámetro es casi similar en cuanto a lo que es a su espesor, lo propio. Lo importante de esto, de los 2 conductos, llega a ser el conducto colédoco. El conducto colédoco, como pueden observar, en todo su trayecto presenta varias relaciones. Y dependiendo con las relaciones que se encuentra, se va a dividir en ¿cuántas porciones? ¿Cuántas porciones tiene? En 4 porciones. Aquella que se va a encontrar por encima del duodeno se denominará la porción supra, la que pasa por detrás del duodeno, la que pasa por detrás del páncreas, retropancreática, y la que está ingresando al duodeno intraduodenal, ¿no? Entonces, esas son las 4 porciones. De estas porciones, ¿cuál es la que no puede estar? Hay una de estas porciones que es inconstante y no puede estar. ¿Cuál? La supraduodenal, ¿no? Porque la supraduodenal es chiquitita y a veces no se puede ver, ¿no? Entonces no puede estar, pero el resto sí, la retroduodenal, la retropancreática y la intraduodenal sí o sí están de forma constante. Como pueden observar, el conducto colédoco en su trayecto va a estar revestida de ciertas fibras musculares circulares y eso nos van a formar lo que son los esfínteres. Vean cómo el conducto colédoco va descendiendo y en su trayecto ahí se está uniendo con otro conducto. ¿Qué conducto es ese? Exacto, no es el conducto principal el conducto pancreático principal, de Wilson, ¿ya? Los dos, el conducto colédoco y el conducto pancreático se unen y esa ampolita que las va a recibir no va a estar rodeada de fibras musculares, eso se llama el esfínter de Oddi, ¿ya? Ahora, lo especial de esto llega a ser que puede ser que el conducto hepático con el pancreático puedan desembocar de manera particular de una forma individual únicamente. Es decir, el conducto colédoco puede desembocar más arriba y el pancreático más abajo. Incluso se habla de que su carúncula no puede existir, ¿no? Y pueden llegar a desembocar por un orificio simplemente. Algo que hay que recalcar, ¿en qué porción del duodeno desemboca lo que es el conducto colédoco? En la segunda porción, también llamada así la porción descendente, ¿no? Entonces, de todo esto es importante también recalcar que todo lo que es la vía biliar principal no presenta pliegues mucosos, ¿ya? No presenta pliegues mucosos, pero ¿qué sí presenta? Presenta lo que son las criptas glandulares. Siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar lo que es con la vía biliar accesoria. ¿Quiénes forman la vía biliar accesoria? Todo lo que se decide, ¿no? ¿Qué conductos serán?
el cístico y la vesícula biliar, ¿ya? Vamos a hablar en relación a lo que es la vesícula biliar. Miren que tiene la forma de una bolsita y va a presentar ¿cuántas porciones? 3 porciones, una lo que es el fondo, el cuerpo y el cuello. Ya, la longitud, como podemos observar, varía, ¿no? Puede ser de 8 a 10 centímetros, ya puede tener lo que es un espesor de 4 centímetros, pero lo importante de esto quizás en la parte clínica llegaría a ser su pared. ¿Cuánto mide su pared? Su grosor de esa pared, 3 milímetros, ¿ya? Eso sí es importante porque cuando se inflama llega a alcanzar 4 y si vemos en la ecografía una pared de 4 de la vesícula biliar nos hace sospechar de una colicistitis, ¿ya? Es por eso que es importante. De las 3 porciones, ¿cuál es la que se ve en el borde hepático? El fondo de la vesícula biliar, les decía que es esta parte la única que va a estar tapizada de peritoneo, ¿no? Bien, vamos a hablar en relación al cuello, y esta parte sí probablemente es muy importante, ¿no? Pese a que nos dice que mide 2 centímetros de longitud, es importante porque mire que en su trayecto, como en la imaginaria, se está acodando, ¿no? ¿Ven que forma tipo un codito? Ese codito se llama infundíbulo, ¿ya? También se llama bolsa de Hartmann, tiene varios nombres. ¿Ya? ¿Por qué es importante esa parte de ahí? También se la denomina así bacinete, ¿no? Porque ahí se enclavan generalmente los cálculos, ¿ya? Ahí se enclavan los cálculos y que nos da un cólico biliar, ¿no? Un dolor a ese nivel, que más adelante puede dar como consecuencia que una colicistitis, sea esta aguda o crónica, dependiendo si el cálculo se enclava, sale o se queda ahí definitivamente, ¿bien? Eso sí es importante. En relación a lo que es al conducto cístico, igual es importante, porque como pueden observar en este corte de aquí, presenta varios pliegues, ¿no? En relación a su mucosa. Esos pliegues se denominan pliegues en espiral, ¿no? O como también se denomina la válvula de Heister, ¿ya? En el conducto cístico se encuentran lo que son las válvulas de Heister, ¿bien? Esto puede llegar a medir unos 3 centímetros y el nivel del cuello de la vesícula tiene un diámetro de 2.5 milímetros y lo que es a nivel de lo que ya se está uniendo con el conducto hepático común alcanza unos 3 a 4 milímetros. La diferencia con la que es la vía biliar principal es que esta sí va a presentar pliegues mucosos, ¿no? Presenta varios pliegues mucosos y como ya había indicado, en el conducto cístico sus pliegues mucosos sí son importantes porque son espiraladas y nos van a dar lo que son las válvulas de Heister. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar en cuanto a sus relaciones de la vía biliar, en este caso de la extrahepática. Para explicar sus relaciones se describen 4 segmentos. Ya el segmento portal, que es hasta por encima de esa línea de ahí, el segmento omental, que está por debajo, la que está por detrás, lo que es el segmento del retroduodeno pancreático, y aquel segmento que ya ha ingresado al duodeno, ¿no? El intraduodenal. Los primeros 2 segmentos, el portal y el intraomental, sí son importantes porque estos nos van a formar parte del pedúnculo hepático, ¿ya? Siguiente, por favor. Vamos a quedarnos en relación a lo que es el segmento intraduodenal. Vean cómo el conducto colédoco está ingresando lo que es en la segunda porción del duodeno. Ya este nivel, antes de que sea lo que hablar del segmento intraduodenal, podemos observar que aquí en el segmento retroduodeno pancreático, el colédoco, según aquí, está en relación a lo que es la vena porta hepática antes de su división, y ese nivel nos van a formar un triángulo. ¿Cómo se llama ese triángulo? El triángulo interportocoledociano. Siguiente, por favor. Bien, de todo esto en la parte clínica, ¿qué es importante? Ya aquí hay ciertos puntos que son clave, por ejemplo, el punto de Desjardins o en la zona pancreática coledociana de Chaufart, porque gracias a estos puntos o a esta zona nosotros podemos saber dónde está desembocando el conducto colédoco. Por ejemplo, para el punto de Desjardins, como vemos aquí en la imagen, se realiza lo que es una línea imaginaria que se va a extender desde el ombligo hasta lo que es el hueco axilar, ¿no? Se extiende acá, y como nos dice ahí, debemos contar unos 5 a 7 centímetros por encima del ombligo, ¿no? Y ahí lo que es hacer una transición, lo que es a nivel de esa línea imaginaria que ya se ha trazado previamente, y apretar. Ese nivel se encontraría en lo que es esta desembocadura del conducto colédoco a la segunda porción del duodeno. Ahora, en relación a la zona pancreático-coledociana de Chaufart,
nos dice que debemos hacer dos líneas. Una línea, las dos líneas deben atravesar lo que es el ombligo. Una línea que va en sentido transversal y otra línea que va en sentido vertical. Y de aquí se lanza una bisectriz, ¿no? Y el ángulo interno llega a ser lo que es la zona coledociana, ¿no? La zona pancreático-coledociana de Chafar, que sería esa parte donde el colédoco también estuviera desembocando. ¿Y por qué estos autores nos han hecho esta zona también? Porque dice que puede ser complicado saber si la obstrucción es a nivel del conducto pancreático o es a nivel del conducto colédoco, porque como podemos observar está casi ese nivel, ¿no? Pero gracias a este de acá nos ayuda solamente a limitar esa parte donde el conducto colédoco estaría prácticamente casi ya por entrar lo que es a la segunda porción del modelo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí también tenemos que hablar otro punto importante, que es el punto cístico, ¿ya? Y el punto cístico es para valorar el fondo de la vesícula biliar, no para valorar el cuello, tampoco para valorar el cuerpo, es para valorar el fondo, porque ya habíamos visto que a nivel del borde inferior del hígado había dos escotaduras, ¿no? Había una escotadura para qué? Para el fondo de la vesícula biliar y otra para el ligamento redondo. Y si se dan cuenta, ese nivel únicamente se ve el fondo. Entonces, con este punto, únicamente vamos a poder ver que vamos a poder hacer lo que es la exploración del fondo de la vesícula biliar. Entonces, para localizar este punto, nosotros igual hacemos una línea ya del ombligo, ya hacia lo que es el hueco axilar, y donde va a pasar lo que es una línea transversal que esté pasando por el borde costal, o a nivel del borde externo del músculo recto del abdomen, se aprieta, ¿no? A la altura aproximadamente del noveno arco costal, y es ahí donde se encontraría el punto cístico. Y es importante sí este punto cístico porque en el caso del cólico biliar, si tu paciente viene con un cólico biliar, ya se hace lo que es este punto, pero simplemente en las colecistitis agudas. En este caso, el paciente de cúbito dorsal, es decir, acostado del paciente, se le pide que inspire, ¿no? Que meta aire, y conforme va metiendo aire, nosotros al explorar le apretamos. Y si durante la inspiración y al tocar ese punto deja de inspirar, ¿no? Se dice que es el signo de Murphy positivo, ¿no? Para colecistitis aguda, ¿ya? De todo esto hay triángulos, ¿no? Ya hemos visto un triángulo que es el triángulo interportocoledoceano. Los otros dos que son importantes son el triángulo hepatocístico de Boudet, también conocido como el triángulo cístico, porque su contenido tiene lo que es la arteria cística, ¿ya? Ahí podemos observar que sus límites serán el conducto cístico, el conducto hepático común, y hacia arriba, algunos dicen el borde inferior del hígado, ¿no? Y otros libros que nos dicen el segmento derecho del porta hepático, ¿ya? Y como vuelvo a recalcar, su contenido es la arteria cística. El otro triángulo, que es más pequeño aún, llega a ser el triángulo de Calot, ¿no? El triángulo de Calot, aquí ya la arteria cística ya la toma como límite, y ya no es contenido acá. Entonces, sus límites serán el conducto cístico, el conducto hepático común, y por arriba lo que es la arteria cística, ¿ya? Estos triángulos, por favor, es muy importante que sepan, ¿ya? Siguiente. Ya. Todo lo que hemos visto aquí es anatomía. En anatomía nos dice que morfológicamente se puede describir lo que son 4 lóbulos. ¿Cuáles son? El derecho, el izquierdo, el cuadrado y el caudal, ¿ya? Pero en la parte funcional se ha descrito lo que es un autor, ¿no? Ha descrito lo que es la segmentación hepática portal de Toñón, ¿no?